Buenos días y gracias por estarse reuniendo con nosotros. A través de esas preguntas, aprendo mucho y conozco o comienza uno a ver dónde está el corazón de cada uno de nosotros para poder guiar al pueblo y formar un cuerpo, no una comunidad nada más, sino un cuerpo y ser uno dependiente del otro. El domingo platicábamos de lo que era el arrepentimiento. Y curiosamente, hay dos palabras en español que se confunden muchas veces. Una es la palabra que es personal y la otra es individual. La palabra individual lleva un contexto de comienza conmigo, termina conmigo, es solo para mí. La palabra personal lleva un contexto en lo hebraico, inicia conmigo pero no termina conmigo. Y muchas veces en la oración siempre nos enfocamos en lo individual, pero se nos olvida que Cristo es verdad, oraba solo, pero enseñó a orar Padre nuestro que estás en los cielos. Oraba solo en el monte Getsemaní, pero regresó a decirle a los discípulos, no pueden orar por mí. Y siempre se habla de una oración corpórea, una oración de cuerpo. Pero nuestro énfasis el domingo fue el arrepentimiento, porque usualmente vemos que el arrepentimiento lo tomamos como algo individual, es personal. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y si nos damos cuenta, el avivamiento más grande que va a venir sobre todo el universo es el avivamiento de arrepentimiento, de volver a Dios, de quemar lo pasado. El mismo Dios lo va a hacer, nuestro Padre lo va a hacer. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo está hecho nuevo. Todo esto en ocasiones trae tantas preguntas y tantas controversias por nuestra forma de pensar que nos puede llevar a confusión. Nunca permita eso. Simplemente enfóquese que el Señor va a venir por un cuerpo, que Él está formando un cuerpo, que dejó el ministerio quíntuple para el cuerpo, para pelear la buena batalla que es siempre corpórea, y siempre tenemos que ir pensando en eso. Pero hoy quiero comenzar a hablarles de algo que me impactó en la mañana, que leí una noticia horrible, de dos gemelas, pero horrible, y me afectó bastante. Y lo que estamos viendo también en lo que pasa en el mundo, en lo que está sucediendo con las guerras, con la hambruna, la corrupción que hay. Me recordé y comencé a leer ahorita en el capítulo 24 del libro de Lucas, cuando llegan a ver y a buscar al Señor unas mujeres y se encontraron con que el sepulcro estaba abierto. Entonces ellas comenzaron a buscar dónde estaba el Señor, y dos varones, probablemente ángeles, se acercaron a ellas, y ellas se llenaron de miedo. Y al bajar el rostro a tierra les dijeron ellos a las mujeres la misma palabra que nos va a decir a nosotros el Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y lo que me impacta de esto es de que todos estamos buscando entre los muertos. Queremos una respuesta humana, una respuesta de ver por qué ocurren las cosas, pero recordémonos que el Señor ya movió la piedra del sepulcro y que su reino no es de este mundo, y que tenemos que entender que en todo el Señor se va a glorificar porque Él es Dios. Y tenemos que enfocarnos no en nuestra tristeza, en nuestra depresión, sino enfocarnos que con nosotros está el Señor. Tengo miedo, pero el Señor está con nosotros. En la barca había un montón de turbulencia, pero el Señor estaba dormido con ellos. Hoy el Señor está con nosotros, así que en medio de las enfermedades que estamos pasando, tribulaciones, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Padre, te pedimos que tú nos guíes en estas pláticas y que podamos ser guiados con tu Santo Espíritu para madurar y para dar el fruto que tú deseas ver en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, comenzamos con las preguntas. Buenos días, pastor.
Disculpe, si una persona fue poseída por 7 espíritus inmundos, pero fue liberada de 3, esta persona debe hacer 7 días de ayuno y oración para poder liberarse de los otros 4, o solamente 4 días de ayuno, o qué es lo que debe suceder. ¿Me podría ayudar? Ok, primero tenemos que ver y ser muy cuidadosos, y aquí es donde quiero que entienda. Es muy increíble, el Creador es creador de todas las cosas, y póngame atención a esto. Jehová es el que pone las épocas, Jehová es el que determina los tiempos, Él es el que hizo los cielos y la tierra. Pero el enemigo nos trata de meter en ¿cómo decirle?, en algo estructurado para desenfocarnos del Creador. Y eso hay que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, él pone patrones, el enemigo, pone formas de leyes para seguir. Incluso es el que nos pone en recetas, digamos, para salir de esto tienes que justificarte con esto, para echar fuera un demonio tienes que hacer esto y hacer lo otro. Y tristemente mucho creyente se ha metido en eso en vez de depender del Creador del universo. No hay en ninguna parte de la Escritura algo específico al respecto de meternos en una estructura. El enemigo nos quiere estructurar a su manera. Recuerdo que antes de convertirme, si pecaba, tenía que ir a cierta cosa, tenía que confesar ciertos pecados y me tenían que poner una estructura a la cual yo me tenía que meter, lo que tenía que hacer para poder ser liberado. Tristemente se ha metido esas estructuras dentro de la iglesia evangélica, en donde hay una estructura. Si quieres ser libre, tienes que ir a este retiro, tienes que meterte a esto y tienes que meterte a lo otro. Y comienza uno a depender de lo creado en vez de depender del creador del universo. Entonces, por favor, lo más enfoquémonos en esto. Si esta persona está poseída por algún espíritu, es lo mejor traerlo, oramos por esa persona que sea liberada, pero no nos metamos en estructuras, porque la estructura es muy peligrosa, porque después ya dependemos de la estructura más que de la autoridad del divino, del único divino que es el Señor Jesucristo. Entonces, por favor, hay que ministrarse, hay que buscar del Señor. La respuesta no está en la administración, la respuesta está en el Señor. La respuesta no está en la prédica ni en este programa, la respuesta está en la Escritura, la verdad os hará libres. Entonces yo le invito a que si tú eres parte de esta congregación y esta persona también, que venga aquí a nuestros servicios o que venga a ministrarse, pero no estructuralmente, sino que realmente el Señor nos saque. En Cristo no hay recetas, en Cristo hay autoridad. Amén. Bendiciones, pastor. Hace algunos días tuve un sueño en el que pude ver demonios. ¿Me podría decir si tendrá algún significado? Hay ataques que se van a comenzar a incrementar. La tensión que hay en el mundo, la tensión de la familia. El enemigo utiliza la debilidad emocional para poder implicar que él está en control. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Hay ataques que vienen a nuestra vida, como por ejemplo, yo tuve un ataque muy fuerte últimamente, cuando el enemigo hizo algo en contra mía en Perú, y comencé a tener sueños, y en los sueños no descansaba, y esa falta de descanso comenzó a aumentar la tensión en la que tenía. Entonces aquí es donde tenemos que poner. Por algo leí el texto que estamos leyendo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué queremos meternos imagínense, con respeto lo digo. Cuando digo la palabra respeto me refiero, no es para ofender a nadie. Para librarnos de la magia negra tenemos que ir a buscar magia blanca. Para librarnos de los brujos tenemos que ir a buscar un brujo que se haya convertido a Cristo o algo por el estilo. Tengamos cuidado de eso. No busquemos entre los muertos al que vive.
Entonces, cuando yo tengo esos ataques, pueden ser ataques mentales, sentimentales, pueden ser ataques diabólicos que el enemigo puede utilizar, pero aquí es donde yo vengo y digo, ¿de quién dependo? Dependo del Señor. Entonces, no te enfoques en eso, porque el enemigo dice que en los últimos días que nadie nos desenfoque del Señor Jesucristo, porque vendrá mucho engaño, mucho desenfoque para enfocarnos en otras cosas que no es lo que el Señor quiere. Estamos siendo atacados, miremos nuestra responsabilidad. Tengo sueños horribles y los he tenido, pero mi responsabilidad es ser pastor, ser padre, ser esposo y ser protector. Entonces nada te puede desenfocar de eso. Espero haber ayudado. Hermano pastor, ¿qué podemos hacer con una persona que dice que es cristiana pero no da buen testimonio, sino al contrario es motivo de tropiezo? ¿Se puede confrontar? ¿Cómo se debe de hacer? Aquí es donde la Escritura nos enseña que nosotros cuando vemos a alguien que no anda bien, lo primero que tenemos que es introinspeccionarnos. La palabra introinspeccionarnos es a través de la palabra y a través del Espíritu, no a través de mi opinión. Por ejemplo, yo he visto personas que las observo y puedo decir, o alguno de ustedes puede decir, no se está vistiendo bien. Pero si usted va a la Amazonía brasilera, por ejemplo, se va a dar cuenta que se visten diferente y a veces en situaciones que son ofensivas para nosotros. Si usted va a otros países, igualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado que el juzgar a una persona no provenga de nuestra opinión, sino que venga de la palabra del Señor. Entonces, cuando nos introinspeccionamos, lo primero que tengo que hacer yo, y la Biblia lo dice, si yo miro que alguien anda mal, tengo que ver lo malo que esa persona está haciendo para ver si está causando algo malo en mí. Porque dice que muchas veces queremos sacarle la paja del ojo a alguien y cuando tenemos nosotros bastante más madera que esa persona. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Entonces, por ejemplo, me entero yo de que alguien está en pecado, entonces tengo que examinar mi corazón. ¿Me puse contento? ¿Encontré ahora la forma de atacar a esa persona? ¿Tengo remordimiento? ¿Tengo venganza? ¿Estoy despreciando a esa persona? ¿La estoy viendo de menos? Yo he escuchado creyentes que miran a alguien en pecado y le dicen, vos no estás convertido, pero lo dicen con desprecio. En vez de decirlo, vení para acá, tenemos que platicar para ver si ya te convertiste. No lo dicen con responsabilidad. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ver que esa persona es parte del cuerpo y que somos responsables de cuidar a lo que es parte del cuerpo y mantener nuestro corazón puro. Entonces, ya con esa actitud, la confrontación no es de forma de hacerlo, sino la confrontación es de la intencionalidad del amor con la que lo hacemos y comenzar a acercarnos, a platicar de una manera, mira, tenemos que cambiar esto, tenemos que ir viendo cómo nos alejamos de esa situación y tenemos que ir viendo cómo podemos dar un buen testimonio. Confiamos que en el Señor te ha de guiar con la palabra que te he dado, que va primero a mantener tu corazón puro y con un corazón puro de Él emana la vida y vamos a rescatar a esa persona. Amén. Un hermano escribe con respecto al incremento del conflicto en Israel, ahora con Líbano. ¿Existe algún pasaje concreto en la Biblia o cuál podría ser el desenlace de este conflicto? Ahorita hay muchas situaciones que van a ocurrir. Por ejemplo, cuando hablamos de Rusia, Putin ya amenazó de una manera más fuerte que va a usar armas nucleares, lo que vemos en Corea del Norte, lo que está ocurriendo. La razón por la cual nos llama la atención mucho lo que está pasando con Israel es porque es Israel, porque realmente es lo que está ocurriendo. Pero no nos damos cuenta también de que hay otras situaciones que están llevándose a cabo, que son situaciones de paz.
Y recuérdese que antes de que venga los dolores de parto, Israel tiene que decir paz y seguridad. Quiero que se enfoque en eso. Entonces nosotros como pastores cometemos a veces errores, y lo digo sin ofender, porque Israel está en guerra, está pasando esto, está pasando lo otro, vamos a tener que hacer esto y hacer lo otro, pero se nos olvida que antes tiene que haber paz y seguridad. O sea que todo este conflicto que está pasando es muy probable que a lo que nos lleve sea a una reunión de paz y seguridad. Ok, eso hay que siempre estarlo pensando. También tenemos que entender que el conflicto no es nada más con Israel, el conflicto no es nada más con Líbano o con Hamas, porque hay lugares terroristas, sino que ahora ya hay un conflicto que se ha movido por todo el mundo. Por ejemplo, usted va a ciertos países y el antisemitismo, refiriéndome al judío, se ha incrementado fuertemente. O sea que la guerra no está ahí nada más. Recuérdese que la guerra, hay veces que es guerra por territorio, en ocasiones es guerra por orgullo, pero ya cuando ya tenemos guerra por odio, es lo que le llaman genocidio. Ya eso ya está regado por todo el mundo. Y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Pero que no nos desenfoque eso, porque la guerra por odio ya se está llevando a cabo en la iglesia y la iglesia ya está dividida. Entonces mi enfoque debería de ser cómo estamos nosotros como congregación. Refiriéndome a la pregunta más directa, porque entró el Líbano, no. Yo creo que va a venir una paz. Creo que se va a incrementar el conflicto, pero también se va a incrementar el hecho de que Israel está dominando. Y cuando Israel domina, es cuando alguien va a venir a decir, mira, tenemos que hacer planes, tenemos que hacer paz contigo. Y entonces Israel va a decir paz y seguridad, pero no paz porque tienen la paz del Señor, y no seguridad porque el Señor es el que los guarda, sino que somos el mejor ejército, somos los mejores para pelear, somos los mejores para poder proteger nuestro territorio. Tenemos paz y seguridad porque estamos confiando en nosotros. Eso es bastante peligroso. Pastor, buenos días. ¿Qué peligros hay basados en Génesis 1:14 de caer en predicciones y estar observando los cielos, las señales de los cielos, como últimamente se dio con las llamadas lunas de sangre? ¿Cómo interpretar eso? ¿Cómo ser sobrios y cómo no caer en error? Ok. Usualmente es lo que me ha llamado la atención, no me ha llamado la atención, sino lo que me preocupa. Que ahorita viene creo que viene ¿cómo se dice? Un eclipse. Hablamos de los eclipses, hablamos de eso. Unos se burlan y dicen, no es la primera vez que ocurra. Otros dicen, sí, pero es que la Biblia habla de la luna de sangre. Perdón, cuando habla de la luna de sangre, créame, no es una luna rojiza. Eso es algo terrible lo que va a ocurrir. Entonces yo no pondría atención a eso. Yo en lo que me enfoco en sí es cómo está la situación de nuestra congregación. La iglesia está dividida. En la iglesia hay rumores, hay chismes, habemos personas en pecado, habemos personas en odio, nos encontramos personas que estamos causando división. Ha incrementado el amor al dinero, el sacrificio por otros ha disminuido increíblemente. Eso es lo que me preocupa. Porque cuando ya vemos esa condición, vemos que constantemente el Señor comienza a decir, arrepentíos, arrepentíos. Recuérdense las 7 cartas a las 7 iglesias. Ya había falsa doctrina, falsos apóstoles, falso esto, falso lo otro. No les dijo, enfóquense en las lunas rojas, enfóquense, no, arrepiéntanse. El sacrificio en la gente ha bajado tanto que es bastante doloroso.
Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Entonces no nos enfoquemos en lo de afuera, enfoquémonos en lo de adentro. Amén. Dios le bendiga, pastor. Cuando la palabra dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿me podría dar un ejemplo de lo que podría ser un tesoro para el creyente? Aquí es donde comenzamos a observar que no es nada más lo que valoramos, sino que es aquello por lo cual vamos a vivir y por lo cual vamos a entregarlo todo. Es aquello que ponemos por encima de lo que Dios pone. ¿En dónde estaba el tesoro del Señor? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El tesoro del Señor estaba en agradar al Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Sacrificio y ofrendas no te agradan, heme aquí. Yo voy a entregar mi vida. Entonces el tesoro o lo que él más valoraba o en lo que se enfocaba era en agradar al Padre. Pero ¿qué era lo que hacía el israelita? Quería bendición aquí. Comenzaba a hacer sacrificios, pero no para agradar al Padre, sino para salir limpio. Eso es bastante peligroso. Entonces, aquí es donde tenemos que ver. Tu tesoro tiene que ser, por supuesto, tu familia, tu amor a tu familia. Pero si el amor a tu familia no es que se conviertan a Cristo, realmente no es tu tesoro. Tu tesoro no puede ser el dinero. Yo necesito dinero. Todos necesitamos dinero. ¿Pero para qué lo necesitamos? Para poder ayudar a otros, para poder darle de comer a la familia, pero mi dependencia sigue siendo de Jehová. Ese es mi tesoro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, muchas personas dicen, yo amo a esta persona, pero no estás dispuesto a dar tu vida por esa persona y no estás dispuesto a darle la vida en Cristo a esa persona. Entonces ahí es donde tenemos que valorar que realmente es un tesoro. Amén. Bendiciones, pastor. Yo vivo en Canadá, pero el pastor de la iglesia donde asisto falleció. Y ahora ha sido muy triste ver que muchas personas se pelean el puesto y se olvidan del Señor Jesucristo. A mí eso me ha decepcionado y siento el deseo de mejor alejarme de esa congregación. ¿Qué me aconseja? Todavía no es el tiempo, porque ahorita lo que está resaltando, cuando hay un conflicto, lo que resalta es el germen o el virus que estaba ahí y que nunca se exterminó. Y se necesitan personas que no hablen, personas que no chismeen, que no critiquen, que no voten, sino que simplemente oren por esa congregación. Ahorita no es el momento de salir de esa congregación, porque si te vas tú, se va a ir bastante gente también y ya no va a haber quien ore por ellos. Mejor comienza a orar y a orar y vas a darte cuenta que hay personas que están en la misma condición que tú. Y estando en esa condición, se van a poner a orar todos por la congregación. Pero tengan mucho cuidado, porque siempre hay depredadores. Y ahí va a haber una persona, y de seguro, no sé por qué, pero de seguro ya se levantó alguien, que comenzó a ver el conflicto que hay, que comenzó a ver a la gente que está herida, que se va a comenzar a acercar. Miren muchachos lo que está pasando, observen lo que está ocurriendo. ¿Saben qué? Mejor vénganse, separémonos de ellos y yo voy a ser su pastor. Tengan cuidado, porque siempre hay lobos rapaces. Que el Señor te guíe, te fortalezca, mantén tu corazón puro y mantén el corazón de tu familia pura. Pastor, ¿es posible que una persona diga que está llena del Espíritu Santo cuando lo que yo veo es que hay celos, tristeza, enojo gobernando su vida? Aquí es donde entramos a qué gobierna la vida. Por ejemplo, gobernando la vida. Por ejemplo, la palabra llenura la tenemos que poner a un lado ahorita para explicarla después. Pero todos tenemos ataques de tristeza, de depresión, ataques de dudas, porque estamos en un mundo en el cual
el mundo está caído y nos quiere contagiar. Entonces no quiere decir que eso nos está gobernando, sino que es una lucha continua que siempre tiene que seguir. La palabra llenura del Espíritu Santo, realmente muchos la aplicamos para hablar en lenguas, para hacer milagros, pero cuando uno va a la Escritura, la llenura del Espíritu Santo es para una misión. Es cuando uno entiende a qué es llamado, entiende cuál es el propósito. Es como, por ejemplo, alguien va a atacar a tu familia y los que están en tu familia son pequeños, tú eres pequeño, pero ¿qué es lo que ocurre? Se levanta un hombre grandísimo, pues aunque ese sea más grande que yo voy a proteger a mi familia. Esa es llenura. Recuerdo que una vez alguien le estaba pegando al papá de un niño y el niño es 7 años. Y dice, yo ya salí a darle patadas. ¿Qué quiere decir aquí? La comparación. La palabra llenura no tiene que ver con poder, con qué me domina, sino cuál es la responsabilidad que tengo. Todos nosotros, por muy débiles que seamos, a la hora de la hora tenemos que ser responsables. Por eso es que lo primero que el Espíritu Santo hace es que te bautiza en el cuerpo, te hace falta del cuerpo. Sin embargo, nos hemos desenfocado del cuerpo y lo hemos individualizado en los dones, en las prédicas, en posiciones y no en el cuerpo. Tenemos que regresar al cuerpo, porque cuando vemos el cuerpo, eso es lo que importa. Les repito lo que conté hace mucho tiempo, de que se metieron unos ladrones aquí durante un servicio. Y cuando yo vi lo que pasó y vi que se movió la gente, mi hijo salió corriendo para atrás, yo estaba predicando, dejé de predicar, dije, este es el cuerpo, me bajé corriendo para ver qué pasaba. Los hermanos los agarraron ahí y una hermanita que me llegaba al pecho me paró y me dijo, pastor, aquí está peligroso, por favor, váyase, nosotros nos encargamos de esto. Hermano, yo me puse a reír, ya lloraba y la abracé porque me viene a proteger a mí, alguien menor que yo. ¿Por qué? Porque ella es cuerpo. Entonces la llenura nunca la miren como algo individual, mírenlo como algo corpóreo. ¿Sí me explico, verdad? Siempre observen a otros, al necesitado y a lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que regresar. Buen día, pastor. ¿Por qué el Espíritu Santo es tipificado como fuego? Primero, la palabra fuego lleva varios contextos. Dice la palabra que vieron lenguas como fuego. En sí no está definiendo al Espíritu Santo, sino un acontecimiento que se está llevando a cabo. Pero para responder un poquito mejor, la palabra fuego significa que hay un sacrificio agradable, como cuando Elías estaba ofreciendo sacrificio y bajó el fuego sobre el sacrificio que él ofrendía, o sea, es agradable. La segunda cosa es que la palabra fuego también lleva un contexto de purificación. Por eso dice que todos hemos de ser juzgados como por fuego. Algunos sembraron esto, sembraron lo otro, pero van a ser purificados. Entonces la palabra fuego significa de purificación y el Espíritu Santo nos viene a purificar. Pero también la palabra fuego es un símbolo de condenación, o sea, de condenación eterna. Y aquí es donde vemos que el único que puede condenar con eternamente es el Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en sí, el Espíritu Santo, siempre en nuestro contexto hemos visto como que el fuego es el Espíritu Santo, pero en sí lo que está hablando es de un sacrificio agradable, purificación. Galileos que no sabían nada de la palabra en el sentido comparado con los fariseos son mostrados de esa manera. Espero haber ayudado. Bendiciones, pastor. ¿Qué debemos de responder cuando nos dicen
que predicadores se divorcian, se vuelven a casar y si es necesario o es posible que tengan 2 esposas. ¿Qué tenemos que responder? Yo creo que primero que lo que tengo que hacer es, cuando alguien me hace una pregunta así, le digo, disculpa, ¿por qué me preguntan eso? No entiendo, ¿por qué me preguntan eso? ¿Por qué? Porque están resentidos, están tomando dudas. Entonces, mi respuesta, y la palabra responder no es responder a la pregunta, sino responder a la necesidad. Entonces me doy cuenta que hay una necesidad en esa persona. Alguien que está siendo ofendido, alguien que observó algo que ocurrió y que de alguna manera le está afectando su alma. Entonces yo lo que haría es, pastor, pasa esto y esto y esto. Bueno, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes con esa persona? ¿Qué tanta duda te ha causado en el Señor? ¿Estás tú alejándote del Señor por eso que ocurrió? Entonces, en sí, la respuesta no es una respuesta a la pregunta, sino que es una respuesta a la necesidad. Por favor, aprendamos a responder a la necesidad. Si alguien dice, pastor, tengo una roncha aquí y me pica. Ah, no hay problema. Perdonen que voy a usar el nombre. Pomada San Germán, decían antes. Barros, espirillas, todo. Eso te lo echabas y ahí se quita. Perdón, hay que ver, ¿te picó algo? ¿Fue un insecto? ¿Que digamos, fue dengue? ¿Fue lo otro? Hay muchas cosas más. Entonces, yo en sí no me dedico a responder. Quiero guiar a la gente. Que Dios me ayude para cumplir con esa misión. Amén. Una hermana comenta que su nieto ya se bautizó en agua y que insiste en participar de la mesa del Señor. ¿Sería factible? Su nieto ya se bautizó en agua. Pues mira, aquí es donde entramos en lo que se convierte en ritual. Nosotros no creemos en ritual. Nosotros creemos en respetar lo que el Señor dice. En sí, la mesa del Señor es algo comunal, es algo corpóreo, es una oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Cuando vamos a ver cómo se comía la Peshat o la Pascua, era toda la familia y lo que causaba eran preguntas, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Pero qué ocurrió? Y se explicaban. Entonces aquí es donde venimos y a este nieto se le puede hablar y decirle, mira, esto y esto y esto, y si se dan cuenta es lo que estamos trabajando, que un momento grande de discipulado o un momento importante. Es más, yo quisiera, y por favor con el tiempo vamos a ir haciendo eso, que se vuelva a tomar la mesa del Señor en casa de vez en cuando, en la familia y cosas por el estilo, porque sí tenemos que llevar el Evangelio a nuestras casas. Nosotros cuando vienen preguntas así, primero yo diría, si es tu nieto, ¿qué piensan sus padres? ¿Cómo están sus papás? ¿Qué tan cercanos están los padres del Señor? Si es tu nieto, ¿qué edad tiene? ¿Qué tanto está compartiendo del Evangelio con su papá? ¿Qué tal si comenzamos a ver la disposición y siempre decimos, hermanos, por favor, tomen ustedes la responsabilidad de criar para que se pueda tomar? O sea que si alguien dice, ¿lo puedo tomar o no lo puedo tomar? Eso no es la pregunta que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es a que lo tome en su corazón, que Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y Cristo viene pronto, a que lo tome también en el pleito que tiene el enemigo contra la verdad, porque él no tiene guerra, él tiene pleito, porque está enojado, porque ya fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces quiero que entendamos eso, llevemos la palabra del Señor. Espero haber ayudado. Pastor, buen día. Disculpe, ¿podría aclararme por qué solo el velo blanco es correcto delante de Dios? Yo creo que lo principal es el corazón, y si he usado velo, no solo de un color. Perdón, no, en sí yo nunca he visto que nada, bueno, por lo menos en esta congregación y en las congregaciones en el estado, nunca he escuchado del velo blanco.
No sé si se están refiriendo a una boda. No sé si se están refiriendo a algo, pero no tengo respuesta aquí. Pues no tengo ningún problema yo con ningún color. Incluso hemos enfatizado que no miren como algo como esotérico, se diría, el usar un velo. Así yo uso velos porque yo he visto mujeres mandonas con velo blanco. Entonces, perdón si ofendí a alguien, disculpe. O sea que no le pondría yo mucha atención a eso. Amén. Bendiciones, pastor. ¿Puede ser, pastor, una persona que tenga hijos menores de 12 años? Ya que la Biblia dice que los hijos tienen que estar en sujeción y los hijos a esa edad tienen impulsos de niños. Gracias. Ok, aquí cuando leemos el texto, cuando está dando instrucciones, hay pastores que no tienen hijos. O sea que quiero que entiendan que aquí la Biblia no está dando requisitos, y ahí dice requisitos usualmente, ¿verdad? Pero la palabra requisito es a lo que tenemos que llegar. Por ejemplo, todos tienen que sacar 100. ¿Qué es lo que quiere decir? El que no saque 100 no puede ser pastor. Entonces ahí viene la responsabilidad sobre el pastor. Entonces tengo que enseñarles a todos lo que tienen que aprender para que saquen 100. O sea que cuando se habla en Timoteo de todo esto, no se habla de cosas que ya ocurrieron, sino que son cosas que ya ocurrieron, lo incluye, cosas que deben de ocurrir y cosas que se tienen que mantener. Por ejemplo, hay padres que son pastores, sus hijos tenían 13, 14 años cuando eran los pastores, pero a los 20 se van al mundo. O sea que quiero que entiendan eso. Yo conozco ministros que sus hijos se han ido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La responsabilidad que le están dando a Timoteo no es para llenar requisitos, sino que tienes que mantener esto, tienes que despertar esto. O sea que es lo que tenemos que ver. Un ejemplo, cuando alguien está de sobrepeso y le dicen, tiene que bajar de peso, entonces le dicen, ¿cuántas libras tengo que bajar? 20 libras. Muy bien, baja las 20 libras. Y entonces llega, mire doctor, ya bajé las 20 libras. Ah, qué bueno. Entonces vaya a comer lo que usted quiera. ¿Verdad que no suena? Entonces viene y dice, ah, aleluya, ya bajé 20 libras. Ahora me voy a subir 80 libras. Quiero que entienda, esos no son requisitos para lograr algo. Son responsabilidades sobre el médico. Tengo que mantenerlo de esta manera. Lo voy a estar vigilando. Es la responsabilidad nuestra pastoral, que hemos fallado ya en eso, de poder mantener a nuestros hijos en los caminos del Señor. Tenemos que desarrollar eso. Espero haber ayudado. Bendiciones, pastor. ¿Cómo podemos activar a nuestros hijos adolescentes de 15 y 17 años a servir en la iglesia, sin que se sientan que es por imposición? A mí me gustaría que sirvieran en días de abrigo, ya que el mayor ha estado rebelde con pensamientos de irse de la casa. Okay. Aquí es donde vemos, hagámoslo familiarmente. Por ejemplo, en mi caso, en nuestro caso, y disculpe que use mi caso, nosotros aprendimos a trabajar juntos, a prepararnos juntos, y note esto, a ir de compras juntos. Cuando mi esposa cocinaba, mejor dicho, ella hacía 70 pasteles a la semana para recoger fondos para comprar el templo. Y a mi hijo yo le daba dinero porque cuando él iba a comer, él tenía que pagar por su comida. No quería que se lo regalaran. Entonces uno va desarrollándolo de esa manera. Lo que yo implico es esto. Aprendan a desarrollar a sus hijos juntos. Vamos a ir de compras, van juntos. Van a ir a comprar la comida, van a ir al mercado, vayan juntos. Note, algo mundano, piense. El Señor Jesús así desarrolló a sus discípulos. Hey, son noches de abrigo, vamos a ir a todos a servir. Pastor, pero yo trabajo. Entonces, ¿saben qué? Vas a ir con tu mamá o van a ir con sus hermanos. Y comienzan a meterlos. Tengo una familia que
que me asombra, porque aunque tienen problemas de alguna situación, yo los he visto en la cafetería, sirviendo todos juntos. Y eso es emocionante, participar juntos en eso. Si necesitas, por favor, los contactas con nosotros. Aquí tenemos personas de noche de abrigo y días de abrigo que tenemos ahora la semana entrante para que los incluyan y comencemos a meterlos en eso. Hoy, la semana pasada, no, la semana pasada salí a comer con alguien y hasta entonces me recordé que habíamos mandado 5 o 6 personas a Haití. La iglesia colectó y mandamos a Haití a 6 personas juntos para que sirvieran al Señor. Tenemos misiones, queremos abrir algo en Alta Verapaz, vamos a trabajar en septiembre, por ejemplo, vamos a trabajar algo en Esquipulas, y también tenemos muchos lugares en Guatemala, en México, en Perú, donde la gente va a ir conociendo qué es lo que hacer. Pero ya refiriéndome a la respuesta que por la pregunta que haces, trata de decirle, vamos a hacerlo juntos. Juntos vamos a hacer esto. Juntos vamos a hacer lo otro. Eso es la forma de comenzar a meternos, pero también utilízanos. Tenemos mucho joven aquí, joven que estaba en mucha necesidad, pero que ahora está sirviendo al Señor y podemos de alguna manera meterlos ahí. Y me gustaría que me los trajeras un domingo, para yo poder orar por ellos, platicar con ellos y meterlos en las cosas del Señor. Amén. Pastor, ¿es malo que me haya hecho un tatuaje? ¿Eso me cierra a mí las puertas para poder servir? Mira, aquí es donde vemos la palabra bueno y malo. Aquí es donde yo utilizo la palabra todo me es lícito, pero no todo conviene. Aquí es donde también involucramos la palabra bíblica que dice todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ok? Ahora en el cristianismo se ha metido mucho el tatuaje, ya está muy abierto todo eso y cosas por el estilo. Y aquí es donde tenemos que poner un alto, porque la cultura nos está absorbiendo. Entonces, si alguien se hizo un tatuaje, la pregunta que me están haciendo me muestra que de alguna manera no hay satisfacción, no hay total descanso en lo que se hizo. Se entiende si fue antes o de convertirse o después, se entiende que de alguna manera no está edificando. Si eres parte de esta congregación, acércate a alguno de nuestros ministros, acércate a mí, vamos a orar por ti para que tu corazón sane y por favor sirve al Señor. Sirve al Señor. He visto personas, mira con esto, yo no estoy autojustificando el tatuaje, yo no quiero tatuajes, pero conozco personas que han asesinado y están sirviendo al Señor. En las cárceles están sirviendo al Señor. Conozco personas que salieron de la cárcel y están sirviendo al Señor. Entonces, no entiendo yo por qué la gente de una vez condena, pero no estoy autojustificando eso. Quiero que me entiendas. Pero tu pregunta muestra de que si hay un efecto y tienes que sanar de ese efecto, tienes que salir de esto y tienes que salir adelante. ¿Ok? Espero haber ayudado un poco. Bendiciones, Pastor Nufio. ¿Juan el Bautista era consciente de la profecía sobre él, que era la voz del desierto? Juan el Bautista, cuando vemos la llenura del Espíritu Santo, y aquí es donde vemos en las controversias que tenemos, por ejemplo, tenemos ciertos parámetros dentro del Evangelio. Primero uno acepta a Cristo, después uno se bautiza en agua, después uno es bautizado en el Espíritu Santo. Entiendo eso. Entiendo. Pero es curioso que lo importante es aceptar a Cristo. Y curiosamente hubo un grupo que fue bautizado en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y después se bautizaron en agua. O sea que quiero que entiendan esto. Y curiosamente, él fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Habló en lenguas el baby? Es obvio que no está hablando de eso, sino que ahí se marcó
el por qué él iba a existir, el por qué él iba a vivir y el por qué él iba a morir y para quién lo iba a hacer. Entonces, Juan el Bautista estaba muy consciente de que tenía un llamado. Los padres estaban muy conscientes. Incluso le iban a poner Zacarías. Y dijeron, pónganle Juan. Pero no, se llama, pónganle Juan. Y qué curioso, porque ya había una conciencia, no solamente en Juan, sino que había una conciencia también en los padres, en la madre. Aquí también había una conciencia en María. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que de todo lo que él escuchaba del Señor Jesucristo lo guardaba en su corazón, porque había una conciencia que Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Espero haber ayudado. Bueno, pastor, ¿hasta dónde puede influir una madre en el matrimonio de su hija? ¿Hasta dónde? Hasta el altar. No, perdón la broma. Cuando dice la Biblia que el hombre dejará a su padre y a su madre, la palabra dejar no es un abandono, no es un olvidar. La palabra dejar lo que significa es que ahora va a tomar la función para honrar. Y por eso es que el mandamiento quinto en nuestro contexto, honrarás a padre y a madre, continúa para siempre. Buenos o malos padres los tengo que honrar honrando al Señor. Las madres tienen que tener mucho cuidado, y los padres también, pero disculpe el contexto en que me voy a meter, pero me he dado cuenta que cuando un hijo se casa, la que más llora es la mamá. Es curioso, ¿verdad? Cuando una hija se casa, el que menos llora es el papá, pero porque está bien bravo, y eso es lo que pasa, hay una situación bien conflictiva. Y aquí es donde tenemos que poner parámetros. O sea que no es que yo no tenga derecho, no se trata de derecho, porque la palabra derecho es una responsabilidad. En nuestro contexto, derecho es yo puedo hacer lo que yo quiera. En el contexto bíblico, la palabra derecho es un permiso y una obligación que Dios te da para hacerlo responsablemente. Entonces, la formación del cuerpo es muy importante. La formación de esa familia tiene que ser muy importante, de estar orando, de estar hablándoles del Señor y cosas por el estilo. Y otra cosa que me he dado cuenta, hay muchas implicaciones. Por ejemplo, cuando nace baby, la madre tiene que estar ahí, la suegra tiene que estar ahí para ver cómo se va a criar a cómo va a pasar esto y lo otro. Creo que el involucrarse es importante, pero el involucrarse con responsabilidad, el involucrarse con amor. Hay veces que por amor yo no me involucro, hay veces que por amor me involucro. O sea que tengo que conocer mis límites, tengo que saber a dónde ir. Pero también tenemos que tener, especialmente en una madre, tiene que ver al esposo y a la esposa como una sola carne. Aquí me refiero como un solo sacrificio. O sea que mi intención no es apoyar a mi hijo o apoyar a mi hija, mi intención es la formación de un matrimonio, la formación de una familia. Amén. ¿Cómo se debe llamar al orden a un hermano desde un puesto de responsabilidad sin desagradar al Señor? ¿Cómo llamar al orden a alguien? Sí, es que de cómo hacerlo. La verdad es que todo tiene que ser personal. No individual, tiene que ser personal. La misma palabra del Señor dice, si alguien peca y tú lo sabes, ve y háblale. Platica con él. Corrijamos eso. Si no hace caso, lleven a 2 o 3. Y aquí es donde entramos en el conflicto que hemos tenido. Porque en nuestro contexto, vamos a corregir a lo vamos a poner en disciplina. Y no, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero bueno, cuando estaba de 23 años, yo iba y visitaba una cárcel
donde habían jóvenes. Y muchos jóvenes que entraban ahí salían peor de la cárcel. Muchas veces uno pone en disciplina a alguien y la persona sale peor de la disciplina, porque no hubo quien tuviera interés en desarrollarlo. He platicado con personas, incluyendo mi persona, también he pasado por eso, que cuando uno hacía a alguien, la disciplina de antes, ¿cuál era? ¿No vas a ver televisión? ¿O no vas a usar el iPhone? ¿O no? La disciplina era chicotazos, palazos. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que uno aprende a, como decimos en Guatemala, se vuelve cuerudo. Aprende a los golpes y sale peor. Entonces aquí es donde tenemos que ir viendo que la disciplina es un caminar juntos. Si peco, quiero que alguien camine conmigo para salir adelante. Quiero que alguien esté preguntándome. Por ejemplo, cuando yo recuerdo, yo tenía a alguien que se había desviado sexualmente. Y todos los días, cuando yo lo miraba en el servicio, vení para acá, ¿cómo estás? Estoy bien. No, ¿cómo estás? Ahorita estás bien porque tú me quieres engañar. Y comenzó a aprender que yo quería caminar con él. Y cuando él tenía tentación, me venía a hablar. Pastor, ¿cómo hago para vencer esto? ¿Cómo hago para salir de esto? Entonces siempre es un caminar juntos. Siempre es un acercarse a otra persona. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Estás tomando? Ah, no, chish. ¿Sopla? No quiero. Porque ya sabía que le iba a sentir el alcohol. Y yo disculpe la forma en que lo voy a decir. A mí me decían, es que usted tiene nariz de suegra. Dicen, porque todo lo olía. No sé por qué lo dicen así, pero yo tengo una nariz horrible, lo siento todo. Entonces, venga para acá. Entonces, hay que ir caminando con ellos. De eso se trata. No se trata nada más de autoridad, sino de responsabilidad. Amén. Pastor, buenos días. Aún no entiendo el significado de el fuego extraño que el Señor vio en los hijos de Aarón. Cuando se habla de fuego extraño, era un fuego con una intención diferente. ¿Qué quiere decir la palabra extraño? Tiene varios contextos, no lo he visto ahorita en el lexicon o en el léxico en español, pero cuando usted mira a alguien extraño, ¿en qué lo ubica? Por ejemplo, si yo voy caminando en la Roosevelt y miro un montón de gente, todos son extraños. Todos son extraños. Los miro, no sé ni quién es, no sé cómo se llama. Entonces la palabra extraño tiene que ver con la ubicación. Si ustedes observan a alguien que entra a la congregación vestido de una manera, digamos, alguien que viene de brujo, por ejemplo, todos lo observan. ¿Por qué? Porque es extraño. No está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Entonces lo que está hablando es, estos vinieron en un momento en el cual, en el lugar donde tenían que estar, no estaban en el momento que tenían que estar. Supónganse que ahorita entra alguien que ustedes esperan que viniera 3 días después. A la que extraño que venga, porque está fuera de orden, está fuera de lo que ustedes esperaban y no va de acuerdo al lugar donde están. Entonces, estos estaban presentando sacrificios fuera del orden, no en la condición en la que tenían que estar, y probablemente presentando como hacían en Israel. Se quedaban con las ovejas sanas y sacrificaban a las ovejas ciegas, que eran lo extraño. Entonces, a eso se refiere lo extraño. Bendiciones, pastor. Ayúdeme, me siento muy triste al escuchar que mi suegra sufre por su hijo. Siendo pastor, la hace llorar mucho con sus comentarios respecto a su niñez. Y lo predica en la iglesia. Mi suegra sufre, pero sigue congregándose en la misma iglesia.
Aquí es donde tenemos que acercarnos al pastor. Porque probablemente él tiene problemas en su alma. Y los problemas en su alma lo está expresando y está lastimando. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Acercarnos a él y mira, el pastor, escuché que usted habla de esto y esto y esto. Disculpe, ¿por qué no va y platica con otro pastor? Si él es parte de una misión, hay un responsable por él para que exprese lo que tiene y todo, y también para tener después la palabra reconciliación no es borrón y cuenta nueva, sino que la palabra reconciliación es estamos bajo el mismo Dios. El único que me condena es Dios, el único que me limpia es Dios y el que me sana es Dios. Hay que ver eso. Lo otro también es que la edad de la persona, de la suegra, puede que le esté afectando bastante. Entonces el hijo tiene que tomar más responsabilidad. Por ejemplo, mi niñez fue muy grosera, pero nunca hablé con mi madre biológica de esto. Nunca. Sino cuando ya estaba yo de regreso en Guatemala, me encontré, tuvimos una comida con ella y yo le comencé a hablar de ella. Y por primera vez, yo creo que eso fue más de 10 años o 15 años, por primera vez le hablé yo a ella y le dije, mamá, usted no sabe lo que yo viví. Y comencé a contarle cosas que pasé. Y ella explotó y se puso a llorar. Y me dijo, de haber sabido que eso ibas a vivir, yo nunca te hubiera dado en adopción. Y por primera vez en mi vida le pregunté, entonces, ¿por qué me dio en adopción? Y ella me lo contó y se puso a llorar. Vi que ella tenía una carga que todavía no conocía. Entonces uno no sabe a veces lo que uno causa y uno tiene que sanar y sanar a otros, porque el único que nos juzga es Dios, es nuestro Padre, y el único que nos limpia es el Señor en la sangre de Cristo. Entonces sí tiene que haber una conversación un poquito más fuerte. Amén. Pastor, Dios le bendiga. Tengo 1 año y medio de estar separada de mi esposo. Él tomó la decisión de no querer nada conmigo. La pregunta es, ¿puedo divorciarme? Soy cristiana y sirvo en la iglesia. ¿Qué me aconseja? Tenemos 3 hijos ya jóvenes. Mira, cuando uno mira un consejo, un contexto así, uno se enfoca en el problema, pero no se enfoca en los daños que se están causando. No puedo dar una respuesta total, no puedo, pero tengo que guiarte porque no sé todo lo que ha ocurrido. Entonces, yo sí te suplico que si tú eres parte de esta congregación, que te acerques a nosotros. Acércate a mí para poder ver el contexto, para poder sanar y para ver qué es lo que el Señor nos va a guiar. Algunos dicen, no, es que el Señor lo que quiere es que no haya divorcio. Entiendo eso, pero también hay que pensar que hay veces que uno pasa por situaciones en las cuales a uno le hace entender lo que el Señor quiere. Recuérdense, yo no apruebo el divorcio. Nadie tiene que aprobar el divorcio. Pero hay veces que cuando hay abusos, cuando hay esto, cuando hay lo otro, por ejemplo, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Que se divorció de Israel. Qué curioso. Entonces hay que ver todo eso. ¿Por qué lo hizo? Para que hubiera, o sea que yo no estoy aprobando nada, pero soy pastor y tengo que guiar a esta persona y tengo que cuidar el corazón de los hijos. Hay algo que se llama triage, que significa que uno va a ver no qué es lo más importante, sino cuál es la prioridad. Y por ejemplo, la prioridad ahorita son tus hijos, porque el daño que ellos están viviendo es bastante grande. Entonces hay que platicar conmigo, si puedes, si eres parte de esta congregación, si estás en otra congregación, acércate al pastor y platiquen para ver a qué te guía. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de poder reunirnos en tu nombre y saber que no estamos buscando
entre los muertos al que vive para siempre. Señor, tú eres el que ha resucitado y tú eres el que nos habla y nos sigue recordando que en todo tus palabras son vida y vida eterna. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén.